A ver, en términos generales solo quiero hacer unas precisiones. Las relaciones exteriores de los países las llevan los ejecutivos, las llevan los presidentes, en el caso de los regímenes presidenciales como el de México y Estados Unidos, y sus cancilleres fundamentalmente. Lo que nosotros queremos hacer es complementar ese trabajo con diplomacia parlamentaria que siempre se ha usado y que creo que hoy más que nunca es necesaria en el caso de la relación bilateral México-Estados Unidos. Pero también tenemos que tener muy claro que el margen de maniobra que tenemos los parlamentos o los congresos es reducido. En el caso del presidente Trump, varias de las cosas que ha dicho y hecho con respecto a México son órdenes ejecutivas. No se ha legislado todavía nada. La negociación del Tratado de Libre Comercio será entre poderes ejecutivos y después tendrá que ser ratificada, en su caso, por los congresos respectivos. Lo que quiero decir es, alguien dijo, se ha sacado poco o ha habido pocos frutos de las reuniones interparlamentarias. No puede ser de otra manera. No podemos tener expectativas demasiado altas en el sentido de que una reunión de esta naturaleza va a cambiar el curso de la relación bilateral México-Estados Unidos. Lo que podemos hacer es ejercer la influencia que está a nuestro alcance para facilitar que las cosas que queremos que se hagan. Es decir, que para empezar, en el ámbito legislativo, donde sí tienen injerencia nuestros colegas estadounidenses con los que nos reuniremos el domingo y el lunes, ellos estén sensibilizados, que nosotros contribuyamos a sensibilizarlos para que no apoyen las iniciativas que perjudiquen la relación entre nuestros dos países. Esa es una cosa muy concreta. La otra es incidir en términos de cabildeo personal, es decir, ya no por los canales formales parlamentarios, sino por los canales y los cauces políticos. Sensibilizar también a nuestras contrapartes para que ellos tengan una visión más clara de la realidad de México y de la realidad de la relación entre nuestros dos países. Ya en términos específicos, cada uno de los integrantes de la delegación mexicana hemos escogido algún tema que nos interesa más y vamos a participar de manera especial en esas mesas, en las mesas correspondientes. Yo, por ejemplo, voy a participar en la mesa de migración y en ese tema les puedo decir pues, que el primer punto, por lo menos de mi parte, es exigir el cumplimiento de los derechos humanos o el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales, de los migrantes mexicanos. Pero por supuesto que hay otros temas dentro del mismo proceso, de la misma mesa de migración. En el tema de seguridad, pues yo creo que va a ser inevitable hablar, por ejemplo, del narcotráfico y del narcotráfico como un fenómeno provocado por la demanda de drogas que se da en su gran mayoría dentro de Estados Unidos. Yo creo que va a ser inevitable también hablar de eso. En mi caso particular, pues yo creo en la necesidad de revisar el tema de la prohibición, particularmente de la marihuana, que ya en muchos estados de la Unión Americana se ha legalizado, y mientras que allá ya es legal consumir la marihuana no solo para fines médicos sino incluso para fines lúdicos, pues acá está habiendo una violencia desbocada provocada por personas que trafican, entre otras cosas, esa misma droga. Pero insisto, cada uno de nosotros tendrá sus temas y yo les menciono los dos que a mí me interesan particularmente. Perdón, nada más olvidé
mencionar en el tema de seguridad, hablaba yo de dos temas, migración y seguridad. En el tema de seguridad olvidé mencionar un punto importantísimo que es el tráfico de armas. Muchísimas de las armas con las que los cárteles del crimen organizado en México asesinan a miles de mexicanos son de contrabando, son armas que vienen de Estados Unidos por cauces ilegales y de contrabando. Y Estados Unidos tiene una responsabilidad importantísima que hacer en ese tema para frenar ese flujo ilegal de armas hacia México. Una de las riquezas, por llamarles de alguna manera, de estas reuniones interparlamentarias es la pluralidad de las visiones que se expresan. La delegación de Estados Unidos es plural, vienen demócratas y vienen republicanos moderados y republicanos, digamos, más radicales, y lo mismo dentro del campo demócrata. Hay en Estados Unidos, como también señalaba Vidal, una discusión muy fuerte, una polarización política muy marcada, de manera que esa pluralidad se va a expresar del lado de ellos y también se va a expresar del lado nuestro. Somos una delegación conformada por representantes de todos los partidos políticos. Hay visiones diferentes, posturas distintas de los partidos y de los diputados en lo individual. Se va a expresar esa pluralidad también en la discusión. Yo creo que la coincidencia, y ahí sí me parece que habría un consenso del lado de la delegación mexicana, es en contribuir a mejorar la relación bilateral México-Estados Unidos. Pero ¿cómo se contribuye a ese mejoramiento? Pues hay visiones distintas, igualmente respetables unas y otras. En mi opinión personal, en una reunión de esta naturaleza se tiene que partir de la realidad, no se puede soslayar lo que ocurre, no se puede soslayar ese clima de tensión que existe, esa situación y punto crítico que hay en la relación entre México y Estados Unidos. Están estas relaciones entre México y Estados Unidos en un punto crítico. No se puede tapar el sol con un dedo. Creo que con respeto, pero con realismo, con franqueza, hay que decir las cosas y hay que decirlas como las pensamos nosotros, escucharemos cómo las piensan ellos y trataremos de llegar a algo que nos beneficie a ambas partes. A mí me parece que puede haber un fruto muy importante de la reunión que no se va a reflejar quizás en el comunicado conjunto que esperamos, confiamos en poder construir entre las dos delegaciones. Quizás no se pueda reflejar ahí, pero puede ser el más importante. Y ese sería, a mi juicio, el sensibilizar, como decía en mi primera intervención, a nuestros colegas estadounidenses de una cosa muy importante, que México es vital para Estados Unidos, que México no es un país más pequeño, más débil al sur de su frontera, al que pueden desdeñar, que México es un país que para ellos, para su seguridad nacional, para sus asuntos, sus propias discrepancias en temas migratorios, para cuestiones fronterizas, en fin, por supuesto, para el comercio con el cual con Estados Unidos tenemos una relación muy intensa. En todos estos rubros, México es vital para Estados Unidos. Y hay algunos dentro de ese país que no lo comprenden, no lo saben o no lo quieren entender. Y parece, por lo menos yo lo he percibido así en algunos círculos políticos de Estados Unidos, parece que ven a México como pues un país menor al que no hay que darle mayor importancia, al que pueden presionar con relativa facilidad para obtener algunas ventajas. No es el caso, y si nosotros logramos en esta reunión del lunes concientizar a nuestras contrapartes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la importancia, enorme importancia que tiene México para ellos, de cómo sin nuestra cooperación Estados Unidos estaría en gravísimos problemas, si los logramos sensibilizar de eso y se van con esa idea más marcada, si es que ya la traen, o digamos implantada, si es que no la tenían, creo que será, a mi juicio, insisto, el fruto más importante
el beneficio más importante de la reunión, aun y cuando quizás no se pueda concretar o especificar o materializar en un párrafo dentro de una declaración conjunta. Creo que esa es nuestra tarea, por lo menos desde mi punto de vista, y eso es a lo que yo voy a la reunión, a tratar de hacerles entender lo importante que es México para ellos y que por lo tanto no pueden simplemente presionar o imponer cosas desde aquel lado, que nosotros tenemos cartas de negociación, que tenemos fichas también. Gracias. Me llama la atención esta preocupación por la postura unificada. Yo les garantizo que va a haber muchas más discrepancias en la delegación de Estados Unidos que en la delegación de México, que va a haber mucho más posturas, incluso opuestas, dentro de los congresistas y las congresistas de Estados Unidos, sobre todo demócratas y republicanos, principalmente en ese contexto, que en México. Pero también va a haber discrepancias, las hay entre la delegación mexicana, no hay por qué asustarse de eso. A ver, no hay ningún diputado mexicano que no pida que se respeten los derechos humanos de nuestros migrantes. Allá hay unidad absoluta, unanimidad. No hay ningún diputado mexicano que quiera el muro, unanimidad. Hay temas en los que estamos todos de acuerdo, pero bueno, ya entramos al TLC, pues no hay diferentes posturas. Hay algunos diputados mexicanos que prefieren cierto tipo de adecuación o de modernización, como le llaman ahora, y otros quieren otra. Entramos al tema de seguridad. Hay diputados que pensamos que la seguridad debe manejarse de cierta manera, otros que de otra. Y eso es inevitable. Yo creo que esas discrepancias son parte de la pluralidad de un Congreso. No se pueden construir unanimidades ficticias que además a nadie ayudan. Todos somos mexicanos, todos queremos a México y todos vamos a defender a México, pero cada quien tiene una visión diferente de cómo se defiende a México de manera más eficaz. No me parece realmente un asunto para preocuparse. Me parece que es algo natural y me parece que no es con fórmulas de cortesía como se avanza en las negociaciones, sino con franqueza, con realismo, con sinceridad, y a veces, pues cuando se expresan las cosas de manera franca y sincera, hay contraposición de puntos de vista y se llega a final de cuentas, hopefully dirían los gringos, hopefully llegaríamos a un acuerdo por lo menos en ciertas cosas. Pero por lo demás, pues la verdad veo un debate innecesario en el tema de la unidad o de la no unidad. Hasta el canciller Videgaray, fíjense lo que digo, hasta el canciller Videgaray estuvo de acuerdo en su comparecencia en la Jucopo cuando yo tuve oportunidad de participar y le dije, pero ¿por qué esa obsesión por la unanimidad y por la unidad en las discusiones y en las negociaciones? Es mejor que haya varios frentes y que haya una postura más dura, una más suave, y dijo estaba de acuerdo, hasta el canciller Videgaray dijo que estaba de acuerdo con eso, que sí, pues que así era y que el Congreso tenía una postura y dentro de esa postura el Congreso que podía discrepar del Ejecutivo, también había diferencias. Entonces, creo que no es, eso ocurre en todas las interparlamentarias. Yo también he participado en varias interparlamentarias y siempre pasa, siempre pasa. A final de cuentas, insisto, si logramos construir un comunicado conjunto y logramos, como dije en mi anterior intervención, poner en la sensibilidad de nuestras contrapartes de Estados Unidos la idea de la importancia de México para Estados Unidos, ya ganamos. Creo que ganamos algo muy positivo. Esa es mi opinión personal.